Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Héctor Rodríguez, profesional en seguridad y salud en el trabajo. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de manejo y almacenamiento de sustancias químicas. Eh, Durante esta capacitación, muchos de ustedes se van a preguntar, bueno, yo no manejo sustancias químicas dentro de mi organización, o yo no manejo grandes cantidades de sustancias químicas en mis procesos. Pues les quiero contar que cuando nosotros hablamos de sustancias químicas, hace referencia a muchos que en realidad nosotros utilizamos en los puestos de trabajo, desde los útiles de aseo, las materias primas que utilizamos en cada uno de los procesos, ya se nos convierte una sustancia química. Y que esas sustancias químicas traen unos riesgos asociados a la salud de las personas que manipulan directamente o indirecto esas sustancias químicas. También me representa un riesgo tecnológico donde yo almaceno mis sustancias químicas. En varias oportunidades yo siempre afirmo que no hay una sustancia química que sea totalmente inofensiva. Todas las sustancias químicas traen un riesgo asociado, unas más que otras. Otras reaccionan de una forma más amable, otras de una forma más violenta, pero todas ejercen cierto riesgo o representan cierto riesgo tanto para las personas como para el medio ambiente. Y es por eso que el objetivo de esta capacitación es mitigar sus efectos en la población trabajadora, mitigar la posibilidad de que se materialice un accidente de trabajo, que se materialice una enfermedad laboral o de origen común, siempre derivado de la manipulación y de las sustancias químicas. La definición de sustancias químicas. Vamos a definir realmente qué es una sustancia química. Entonces, dice la definición que las sustancias son aquellos elementos químicos, compuestos o mezclas, tal como se representan en su estado natural, como se producen en la industria, que originan riesgos para la salud al causar efectos agudos inmediatos o efectos crónicos en la salud de las personas o seres vivientes. Entonces, cuando hablamos de sustancias químicas, estamos hablando de esas sustancias que se encuentran en su estado natural, que las conocemos como sustancias puras, o las mezclas o los compuestos, tanto de origen animal, de origen natural, o estos compuestos que muchas veces hacemos mezclas o que ya vienen desde el fabricante, ya vienen, esos compuestos ya vienen mezclados con otras sustancias y que lo vemos en diferentes procesos. Entonces, desde las sustancias que utilizamos, el detergente, el hipoclorito normal para el aseo, los desengrasantes, los limpiavidrios, esas ya son sustancias químicas. Para los diferentes procesos, pinturas, solventes, ácidos, bases, diferentes, en las tareas de laboratorio, pues hay una variedad de elementos y que cada uno de ellos cada una de ellas, de esas sustancias, emiten ciertos riesgos para las personas que lo están manipulando. Lo importante aquí es tener en cuenta que no hay una sustancia química inofensiva. Totalmente inofensiva, no existe una sustancia de esas. Ejemplo, la crema dental es una sustancia química, es un compuesto, sin embargo no es inofensivo. A pesar de que nos cepillamos, la utilizamos para la higiene bucal, pero no es inofensivo. Si en algún momento por error o por accidente dejamos caer un poquito de esa crema, sea su espuma o literalmente la crema, en nuestros ojos, seguramente me va a producir una irritación
leve o grave, y por qué no una quemadura es de primero o segundo grado en la córnea. Entonces hay que tener en cuenta que no hay una sustancia química totalmente inofensiva, que todas tienen unos riesgos asociados, unas más que otras, pero que al final tiene sus riesgos propios de cada una de ellas. ¿Cómo se caracterizan esas sustancias? Entonces, dice que las principales características perjudiciales de las sustancias y los productos químicos en general son la toxicidad, la inflamabilidad, la explosividad, la reactividad violenta y radioactividad. Entonces, la que no es tóxica es inflamable, la que no es inflamable es explosiva, la que no reacciona violentamente, como es una base y un ácido, o simplemente aquella que emite una radioactividad. Estas sustancias las podemos ver reflejado hoy en día con el nuevo sistema globalmente armonizado en sus pictogramas. Son estos que tenemos a la derecha. Ya entró en vigencia en Colombia hace aproximadamente 2 años la obligación de implementar los programas de manejo de sustancias químicas bajo el sistema globalmente armonizado. Y este sistema pues me cambia los rombos o los pictogramas que estábamos acostumbrados, la anterior como la de la ONU, bueno, las anteriores. La de la PDF también nos cambió esos pictogramas, pero que tienen un parecido con ellos. Más adelante vamos a ver cómo la conversión de esos pictogramas. Para que una sustancia química pueda hacer un efecto en nuestra salud, tiene que ingresar o entrar en contacto con nuestro organismo. Las vías de ingreso al organismo son estas 4 que vemos ahí. Entonces, en primer lugar está la vía respiratoria a través de la nariz, la boca, y que los pulmones van directamente a los pulmones y me afecta a los pulmones y las vías respiratorias. Entonces, ¿cómo podemos obtenerlo? Pues a través de gases, neblinas y materiales particulados. La vía dérmica a través de la piel, cuando tenemos contacto con la sustancia y nos impregnamos la ropa, pues muchos, y vemos un claro ejemplo es, por ejemplo, los agricultores, muchos de ellos se han intoxicado porque no es que se hayan inhalado o haya hecho algún contacto con la sustancia, sino simplemente fue que se impregnaron la ropa, la piel, y se intoxicaron con esta sustancia química que son los herbicidas y los plaguicidas. La otra es vía digestiva, a través de la boca, estómago e intestinos. Entonces es cuando por accidente o por muchas veces voluntario se consume estas sustancias químicas. Entonces también es otra de las vías de ingreso al organismo. Y la otra vía es la parenteral, es que es a través de heridas, llagas, pues ingresa la sustancia química y va al torrente sanguíneo y se produce la intoxicación o el envenenamiento del organismo. Acuérdense que cada una de las sustancias químicas tiene un punto que le llamamos el punto diana, que es donde dependiendo de la sustancia me va a hacer efecto. Un órgano vital, un órgano específico es el que me afecta. Entonces, dependiendo del sistema, de la sustancia, asimismo pues se ve comprometido uno de nuestros órganos. ¿Cómo yo identifico los peligros de mi producto químico? Entonces hay 3 formas de hacerlo. Dice que antes de comenzar a manejar
un producto químico, es necesario utilizar todas las fuentes de información disponible para saber con exactitud a qué tipo de sustancia se está exponiendo un trabajador. Dentro de las principales fuentes de información podemos citar. Entonces, hay dos formas de saber cuál es la naturaleza de esa sustancia química. Inclusive hay un tercero, pero hoy vamos a nombrar dos nada más. Tres no más. Entonces está las etiquetas. Las etiquetas son las que van rotulado cada una de las sustancias químicas con, vuelvo y repito, con ya las características del sistema globalmente armonizado, donde van a tener unas palabras de advertencia y van a tener unas palabras, unos consejos de prudencia, unos consejos de prevención, van a tener la identificación de peligros y unos consejos de eliminación. Entonces ahí es donde me va a dar toda la información. Hay un segundo forma de identificar fácilmente los peligros asociados a esa sustancia, son los pictogramas. Entonces, si viene una llama, si viene un círculo, si viene, bueno, dependiendo del pictograma, asimismo yo puedo verificar el grado de peligro que tiene esa sustancia química. Y un tercero son las fichas de datos de seguridad. Esas fichas de datos de seguridad, antes llamadas hojas de seguridad, contiene 16 puntos en ese documento donde me explica la naturaleza, la compatibilidad, me da también todo qué hacer en caso de primeros auxilios, tiene toda la información, inclusive debe venir los datos del proveedor o del fabricante de la sustancia química para en caso de una emergencia. Entonces son dos documentos que tenemos a la mano. Uno, que es la etiqueta, la que debe ir en el envase directamente, y el otro son las fichas de seguridad, fichas de datos de seguridad o las hojas de seguridad. Esas hojas de datos de seguridad deben de estar disponibles en la zona de almacenamiento para tener fácil acceso en caso de una emergencia con sustancias químicas. Y un cuarto documento es la ficha técnica, que muchos deben de tener esa ficha técnica de esa sustancia para en caso de consultar, en caso de una emergencia, pues poder consultar las características principales de esa sustancia o de ese compuesto como tal. Almacenamiento de sustancias químicas. Dice que el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas es estricta importancia, ya que estas sustancias pueden quemar, explotar, contaminar, correr, disolver, manchar, producir reacciones perjudiciales. Entonces, desde la parte de almacenamiento de sustancias químicas es muy importante mantenerlos totalmente organizados por naturaleza. Más adelante vamos a ver una matriz de compatibilidad para almacenamiento de sustancias químicas, donde deben estar totalmente identificadas, demarcadas, rotuladas y por lo general se recomienda que las sustancias deben estar bajo llave o bajo seguro o en una zona totalmente no tan fácil acceso a las personas para que ingrese solamente personal autorizado. Estoy hablando de laboratorios, estoy hablando de donde se manejan sustancias, inclusive sustancias químicas prohibidas. Por eso es que nosotros o como la empresa debe garantizar esa manipulación de esas sustancias. La matriz de compatibilidad de almacenamiento químico. Esta es una matriz con sus siglas Sistema Globalmente Armonizado que se debe implementar al interior de la organización para tenerlo en cuenta para su almacenamiento. Esto es una matriz muy fácil donde vamos a tener en cuenta la naturaleza de esa sustancia y así ver si la podemos almacenar o no la podemos almacenar. Entonces, ¿qué significa? Significa que las sustancias que en este cuadrito se ven
rojas es porque por nada del mundo se pueden almacenar juntas. Las sustancias que están en amarillo significa que se pueden almacenar con ciertas recomendaciones o ciertas restricciones. Por ejemplo, una sustancia de este tipo que viene aquí amarillo no se podría almacenar con un corrosivo debido a que su reacción. Entonces, para eso la condición sería que no esté empacado o envasado en una botella en vidrio. Es un ejemplo. O debe estar almacenada a tanta distancia. Esos son características o condiciones que se pueden almacenar. Y los verdes significan de que sí se pueden almacenar como tal esas sustancias químicas. Entonces, esta matriz eso simplemente es un modelo. Sin embargo, para cada una de las empresas y para cada una de las organizaciones se hace llegar una matriz con el inventario de todas las sustancias químicas que se manejan, donde se les enseñará a las personas interpretar esta matriz de compatibilidad con todos los colores y cada una de las sustancias químicas. Otro de los factores de riesgo de las sustancias químicas son los derrames, donde muchas veces nosotros manipulamos, almacenamos de una forma correcta, pero en el momento de presentarse un derrame accidental, pues ahí es donde vamos a tener problemas. Entonces dice que el vertimiento accidental de un producto químico debe ser tratado con extremas precauciones, ya que los riesgos asociados a la sustancia involucra y se incrementan, y al mismo tiempo se generan nuevos peligros. No es igual manejar una cantidad dentro del laboratorio, una cantidad mínima exacta, una cantidad controlada, para cuando se presente un vertimiento o un derrame accidental donde se va a exponer a grandes cantidades. Por lo general, y por eso es lo importante tener en cuenta la matriz de compatibilidad, porque en caso de un derrame, pues esa sustancia, como está el vertimiento descontrolado, puede entrar en contacto con otra sustancia y me puede generar una reacción, posiblemente una explosión, o hay sustancias que reaccionan violentamente que puede provocar hasta incendios. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que por lo general la mayoría de sustancias, al entrar en contacto con otra, emiten gases, y gases supremamente tóxicos, y ahí sí vamos a tener problemas. Ejemplo, cuando nosotros vertimos hipoclorito en agua, se han presentado muchísimas intoxicaciones, porque es en ese momento, aunque no lo podamos percibir de inmediato, el hipoclorito empieza a generar grandes cantidades de gases, y por eso es que las personas de servicios generales se han intoxicado con estos gases. Entonces, los derrames, por eso es que hay que tener un adecuado almacenamiento y tener en cuenta en todos los aspectos qué se puede hacer para, en caso de un derramamiento o un vertimiento de sustancias químicas. En primer lugar, el sitio donde se almacenan las sustancias químicas debe estar adecuado, con muros de contención o con unas estivas cuando se manejan grandes cantidades, que vemos por ejemplo en la foto, o estivas contenedoras. Cuando se manejan pequeñas cantidades, pues es más fácil, mucho más fácil de manejar ese tipo de derrames. Por ejemplo, en el tema de los laboratorios siempre van a tener unos lockers de almacenamiento, pues es mucho más fácil controlar esas pequeñas cantidades. Sin embargo, también es importante tener algunos kits de limpieza, unos kits de derrames, para en caso de que se presente ese derrame. Los kits de emergencias, estamos hablando de kits de emergencias. Estos kits de emergencias tienen los elementos necesarios para atender un derrame según el producto o químicos manipulados. Los kits pueden ser oleofilíticos, que significa que únicamente puede absorber los residuos de hidrocarburos, o los universales, que me absorbe tanto agua
o los residuos de hidrocarburos, aceites, grasas. Especiales para mercurio, cloro, bueno, todas las sustancias derivados del petróleo y todos sus componentes. Entonces, por lo general estos kits de derrame o de emergencia deben tener mínimo estos 5 elementos: un traje impermeable, gafas, guantes y respirador o protección respiratoria, cinta de marca de peligro para acordonar el área, material absorbente, puede ser en cordón, pueden ser en materiales, material particulado también lo tenemos, tapetes, almohadas, granulados, toda esa parte, accesorios antichispas como palas, escobillas, recogedores en plástico o en fibra de vidrio donde no me genere chispa, porque si el material que estamos recogiendo es inflamable, pues vamos a provocar el incendio. Y recipientes para recoger y desechar esos elementos o esos residuos que se generan de la emergencia. Algo muy importante: todas las sustancias químicas, cuando queda un residuo, según el decreto 4741 del 2005, lo cataloga como RESPEL, residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos comprenden todos los materiales derivados de, bien sean corrosivos, radioactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, y siguen representando un peligro para la salud de los trabajadores. Aquí es donde muchas de las organizaciones, no todas, muchas fallan, porque hacen un buen almacenamiento, pero los residuos, los que quedan de los diferentes procesos, no los están tratando o no les están dando la adecuada disposición final. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, cuando son cantidades grandes, se debe buscar un gestor ambiental y entregarle estos residuos para que este gestor ambiental, en primer lugar, haga un aprovechamiento, que es una recuperación al máximo de este residuo. Por ejemplo, los aceites usados de los vehículos, el gestor ambiental lo lleva y bueno, y de ahí saca algunos subproductos. Hay otros que el gestor ambiental le toca hacer un tratamiento, procesar mediante tecnologías físico-químicas, biológicas, para eliminar las características que hacen el residuo peligroso y desactivar ese nivel de peligrosidad. Y por último, el gestor ambiental puede hacer una disposición final, que es pues ya coger ese residuo y llevarlos a unas celdas y darle una disposición final. Entonces, yo sé que muchos de nosotros, muchos de las organizaciones hacemos este proceso. Tenemos un gestor ambiental, le entregamos este residuo, lógicamente que tiene un costo el tratamiento y el aprovechamiento de estos residuos, pero nos entregan un certificado que en su momento las autoridades ambientales nos podrán exigir ese certificado de qué hacemos con nuestros residuos. Esto estoy hablando para las industrias, estoy hablando para el sector construcción, que se maneja, por ejemplo, todo lo que son desecho de pinturas, solventes que tienen los envases de las pinturas, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta esta parte de manejo de residuos peligrosos. Bueno, ya para finalizar vamos a divulgar algunas normas generales para la manipulación de estas sustancias químicas. Entonces, en primer lugar, no manipule las sustancias químicas sin informarse previamente de su naturaleza, propiedades fisioquímicas, peligros y precauciones. O sea, antes de entrar en contacto con una sustancia, pues hay que investigar un poco y leer qué tipo de sustancia estoy manipulando. Segundo, establezca el grupo de peligrosidad al que pertenece cada sustancia. Entonces, cuando yo hago esa información, esa investigación, puedo saber si es un producto inflamable, si es explosivo, si es tóxico, si es corrosivo, etc. Evite manipular la sustancia química si no ha sido entrenado para hacerlo.
muy importante. Hay que, tanto por el proceso como por la salud y por la seguridad de todos, yo me tengo que asegurar que he sido entrenado, capacitado para manipular esa sustancia. Verifique que en el lugar de trabajo no exista recipiente sin rotular. Muchas veces en diferentes procesos hay recipientes con sustancias químicas que no sabemos qué es. Hay que rotularlas con la etiqueta que en el momento de implementar el sistema globalmente armonizado se va a rotular con esas etiquetas. No coma dentro de los laboratorios, esto aplica para laboratorios en el área de producción o almacenes. Entonces, cuando se están manipulando sustancias químicas, no hay que hacer, pues no hay que consumir ni bebidas ni alimentos durante la manipulación de cualquier sustancia química, porque puede existir la contaminación cruzada y puede generar intoxicaciones. No fume mientras manipula sustancias químicas, ni en las áreas cercanas al almacenamiento de ellas. Prohibido fumar mientras que se manipule una sustancia química. Es muy fácil de ver este comportamiento mientras que están pintando, están fumando, entonces eso está totalmente prohibido. Mantenga estricto orden y aseo en el área de trabajo. No trabaje en lugares carentes de ventilación adecuada, o sea, en sitios cerrados sin ventilación, porque las atmósferas se elevan con estas concentraciones de gases, vapores, y ahí es donde viene el problema de salud. Nunca limpie sustancias químicas derramadas con trapos o aserrín, totalmente prohibido. No agregar agua, deje que el personal entrenado proceda a la limpieza o solicite información. Entonces es importante, para eso existen los kits de emergencias, que son materiales especiales para contener este tipo de derrames. Entonces la recomendación es de no limpiar con trapos o aserrín, sino ya hay unos materiales absorbentes y especiales para ese tipo de tareas. Lávese perfectamente los brazos, manos, uñas con agua y jabón después de trabajar con cualquier sustancia química, porque también puede existir una contaminación cruzada en el momento de consumir algún tipo de alimento aún fuera de y horas de trabajo después de que se haya manipulado esa sustancia. No archive la información de seguridad en las hojas de seguridad, mantenerlas a la mano, o sea, ahí en el sitio de almacenaje, las fichas de seguridad o las hojas de seguridad, como nosotros le queremos llamar, esas deben estar en una parte accesible a todo el personal. Utilice los elementos de protección personal al manipular cualquier sustancia química, como cuáles: guantes, gafas y protección respiratoria. Con esas tres ya es suficiente. En los laboratorios pues se utiliza batas, en otras tareas se utilizan trajes, etcétera, pero mínimo son guantes, gafas y protección respiratoria. No reenvase sustancias químicas en botellas de bebidas, ojo, y menos sin rotular. Eso se presenta en diferentes procesos, que uno encuentra el thinner, que uno encuentra el alcohol, uno encuentra el hipoclorito en la botella donde hace 2 minutos consumieron la gaseosa, el refresco, y por eso es que se presenta la digesta de estas sustancias de forma accidental. Es importante tenerlo en cuenta. Está totalmente prohibido reenvasar alguna sustancia química en botellas de bebidas. Bueno, en el momento es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo de esto y que se les quede algo, no solamente para la parte laboral, sino también para la parte del diario vivir en sus casas. Mire que durante el año 2019 y 2020, antes y durante la pandemia, se han presentado una cantidad de accidentes en los niños, en nuestros hogares, por no seguir estas prácticas. En nuestros hogares tenemos que seguir estas prácticas. Allá también hay sustancias químicas que pueden generar
grandes accidentes en nuestros niños, en nuestros abuelos, hasta nosotros de adultos también. Entonces espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.